¿Alguna vez te has preguntado por qué Miguel, el arcángel, nunca es mencionado durante la rebelión de Lucifer? ¿Por qué en medio de la mayor crisis del cielo, aquel guerrero cuyo nombre es sinónimo de fuerza y lealtad, aparentemente desapareció? Prepárate, porque la verdad es mucho más impactante de lo que jamás imaginaste. Miguel no solo estuvo ausente, él estuvo en el centro mismo de todo lo que ocurrió, y lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu comprensión del cielo, del poder y de la lealtad. Imagina un tiempo en el que el cielo era perfecto, un reino donde la luz nunca titilaba y la armonía era eterna. Los ángeles adoraban con devoción inquebrantable, bañándose en el puro amor de Dios. Pero toda esa paz estaba a punto de romperse. Lucifer, el más hermoso y confiable de los ángeles de Dios, comenzó a sembrar semillas de duda en su propio corazón. ¿Por qué no yo?, pensó. ¿Por qué no debería ser como Dios? Y en ese momento, lo que parecía un pequeño y fugaz pensamiento creció en algo inimaginable, una rebelión que sacudiría al cielo hasta su núcleo. Pero, ¿dónde estaba Miguel, el poderoso arcángel, cuando Lucifer hizo su jugada? ¿Por qué nunca escuchamos su nombre en esta historia caótica? Mientras desentrañamos esta increíble historia, ten esto presente. Lo que crees entender sobre la batalla cósmica entre el bien y el mal cambiará para siempre. El silencio de Miguel oculta una verdad más profunda, una que ha estado escondida por una razón, y podría revelar un secreto mucho más oscuro de lo que jamás imaginaste. Ahora, aquí está la pregunta ardiente para ti. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras quedado atrapado en medio de la guerra del cielo? Escribe 777. En los comentarios, si estás listo para descubrir dónde estaba Miguel. Y prepárate, porque la verdad impactante cambiará todo lo que creías saber sobre la lucha del cielo por el poder. Quédate conmigo porque la respuesta está a punto de volarte la mente. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos. Secreto oscuro, el impactante silencio de Miguel en la rebelión del cielo. Comencemos con una pregunta estremecedora. ¿Dónde estaba Miguel cuando estalló la mayor rebelión en el cielo? La mayoría supone que estaba al margen, quizás sorprendido, tal vez incluso paralizado por la incertidumbre, mientras el caos comenzaba a agitar el paraíso. Pero esa no es la verdad ni siquiera cerca. Para comprender en toda su magnitud la caída de Lucifer y la guerra oculta que siguió, primero debes entender quién era realmente Miguel y por qué nunca fue un simple espectador en este levantamiento divino. Miguel no era simplemente uno entre millones de ángeles, era un arcángel, un título que llevaba un peso inmenso y una responsabilidad sagrada. El libro de Judas 1:9 se refiere a él específicamente como Miguel el Arcángel, uno de los pocos mencionados por nombre en toda la Escritura. No era un mensajero ordinario. Imagina a un supremo general revestido no de armadura de acero, sino de luz celestial, asignado a custodiar el mismo trono del Altísimo. Miguel tenía autoridad, rango y reverencia. No solo estaba cerca de Dios, era digno de la confianza de Dios para actuar en nombre del orden divino. Ahora imagina esto: el cielo, antes perfectamente armonioso, comienza a temblar no con truenos, sino con traición. Lucifer, llamado hijo de la mañana en Isaías 14:12, comenzó a sembrar semillas de orgullo y veneno entre los ángeles, susurros que se transformaron en rumores y rumores en división. Pero Miguel, enraizado en una devoción inquebrantable, nunca vaciló. Vio a través del encanto y la manipulación de Lucifer mucho antes que otros. ¿Alguna vez has sentido la punzada de la traición de alguien a quien considerabas tu igual, incluso tu hermano? Eso fue lo que enfrentó Miguel. Y aún así,
se mantuvo firme. Lucifer no solo estaba causando una perturbación, estaba encendiendo una guerra civil cósmica. Un tercio de las huestes angelicales se inclinaban hacia su rebelión. El mismo cielo se tambaleaba al borde del colapso. Sin embargo, Miguel no dudó, no esperó órdenes, no retrocedió en confusión, se levantó. Puedes imaginarlo, el resplandor de lealtad en sus ojos mientras se preparaba para la batalla, no con miedo sino con santa convicción. Pero, ¿qué hizo exactamente en esos momentos? ¿Cómo reunió a los ángeles que aún se aferraban a la justicia? Habló, luchó, suplicó por aquellos que estaban cayendo en la oscuridad. Hubo un instante final en el que cruzó miradas con Lucifer, el antiguo amigo que se había convertido en el enemigo de toda luz. Estás a punto de descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en la confrontación misma, retrocedamos. ¿Quién era Miguel antes de la rebelión? ¿Qué lo formó en el arcángel que se levantaría para enfrentar al mayor traidor del cielo? Y si hubieras estado allí en las cortes de la eternidad, ¿habrías seguido el mismo camino o habrías vacilado? Esta no es solo una historia de guerra celestial, es un espejo de la guerra que aún arde en lo invisible. Y todo comienza con Miguel el guardián silencioso, el guerrero celestial, el que no se inclinó ante las tinieblas. Quédate conmigo porque lo que ocurre después cambiará la forma en que ves tanto al cielo como a ti mismo. Antes de que la rebelión arrojara su sombra sobre el cielo, Miguel se mantenía como uno de los seres más honrados y poderosos de toda la creación. No era solo un ángel, era un arcángel, un título reservado para los mensajeros y guerreros de más alto rango en la jerarquía celestial. Escogido por Dios, confiado, con un mandato divino, Miguel pertenecía a un orden de élite de ángeles que servían más cerca del trono del Todopoderoso. Su mismo nombre, Miguel, que significa ¿quién como Dios era más que un nombre? Era una declaración, una pregunta que desafiaba al orgullo, atravesaba las ilusiones y afirmaba su completa reverencia y sumisión al único a quien servía. La Biblia menciona a Miguel por nombre 5 veces, un honor raro que subraya su inmensa importancia en los asuntos tanto espirituales como cósmicos. En cada aparición se le presenta como un guerrero, un defensor y un líder. Judas 1:9 lo describe enfrentándose con el mismo diablo. Apocalipsis 12 lo revela liderando los ejércitos del cielo. Este no era un ángel que simplemente observaba la historia, él la moldeaba. Imagina si puedes estar cerca del trono de Dios, donde la gloria pulsa como luz y cada ser existe en perfecta armonía. Este era el entorno diario de Miguel. No estaba distante de las decisiones divinas, estaba inmerso en ellas. Permanecía en las cortes internas de la eternidad, donde la voz de Dios tronaba con autoridad y susurraba con intimidad. Puedes imaginarte allí, no solo observando, sino de pie listo, encargado de la protección del mismo cielo. El papel de Miguel no era ceremonial. Él era el comandante de los ejércitos celestiales de Dios, liderando legiones de ángeles encargados de guardar la santidad del cielo. La fuerza, el valor y la lealtad inquebrantable no eran cualidades que desarrolló en la batalla, ya estaban forjadas en él gracias a su cercanía con Dios. Todo en él había sido preparado para el momento que se avecinaba, aunque nadie imaginaba lo devastador que sería. Entonces vino el cambio. No comenzó con una explosión, sino con un susurro, un pensamiento, una mirada orgullosa, un lento giro del corazón. Lucifer, una vez llamado Estrella de la Mañana, empezó a verse no como siervo de Dios, sino como rival. Admiraba su propia hermosura, se embriagaba con su propia sabiduría. Y luego comenzó a hacerse la pregunta que Miguel jamás se atrevería: ¿por qué no yo, el orgullo de Lucifer,
creció hasta convertirse en desafío. Ya no quería adorar, quería ser adorado. Y una vez plantada la semilla de la rebelión, comenzó a extenderse. No guardó sus ambiciones para sí. Iba de ángel en ángel susurrando engaños, envueltos en encantos, sembrando dudas donde antes había certeza. ¿Por qué deberíamos servir para siempre? Y si hubiera algo más, de verdad Dios merece toda la gloria. El resultado fue asombroso. Apocalipsis 12:4 nos dice que 1/3 de los ángeles del cielo, seres creados en la luz de la verdad, eligieron seguir a Lucifer hacia la oscuridad. Puedes imaginar la angustia, la fractura repentina de una hermandad eterna. Pero Miguel no fue sorprendido. Había observado cómo el orgullo de Lucifer florecía como una flor envenenada. Había visto el cambio sutil en su otrora noble hermano, y cuando la rebelión finalmente estalló, Miguel no dudó. Había sido entrenado para ese momento. Pero no con armas forjadas en metal, su poder venía de la fe forjada en la presencia de Dios. Su preparación no se basaba en la fuerza, sino en la claridad. Miguel sabía quién era Dios y sabía en quién se estaba convirtiendo Lucifer. Esa certeza le dio una fortaleza que la rebelión no podía tocar. Y así, mientras el cielo temblaba y los ángeles tomaban partido, Miguel se levantó, no con miedo sino con fuego, con convicción, con la autoridad de alguien que siempre se había mantenido fiel. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí viendo a un amigo convertirse en traidor? ¿Se habría roto tu corazón o habrías desenvainado tu espada? Este no era un momento ordinario. Era el comienzo de la mayor batalla cósmica jamás librada. Pero antes de descubrir cómo Miguel lideró las fuerzas del cielo y enfrentó al mismo Lucifer, debemos entender el costo de la lealtad y el poder de mantenerse firme en la verdad cuando todo a tu alrededor se derrumba. La rebelión había comenzado, pero también lo había hecho la resistencia. En el instante en que la primera nota de rebelión resonó en el cielo, Miguel no dudó, no esperó más señales, ni se detuvo en confusión, se lanzó a la acción como una llama encendiendo la hierba seca. Al instante, la atmósfera del paraíso cambió. La paz había sido perforada, la armonía de la eternidad había sido sacudida. Pero Miguel estaba listo. Todo lo que siempre había defendido, todo lo que se le había confiado, lo conducía a esa hora decisiva. Lucifer ya había causado un daño severo. 1/3 de los ángeles del cielo, seres de luz antes llenos de adoración y asombro, habían sido seducidos por sus mentiras. Piensa en ello. 1 de cada 3 mensajeros santos, ahora siguiendo un camino de orgullo y destrucción. Puedes imaginar ver a tus propios hermanos y hermanas elegir la oscuridad en lugar del Creador que les dio aliento. Pero Miguel no dejó que la tristeza se convirtiera en desesperación. Sabía que debía actuar rápido, no con pánico sino con propósito. Su primera misión, reunir a los leales. Comenzó a llamar a los ángeles que aún tenían la verdad ardiendo en sus corazones. Les recordó la fidelidad de Dios, su justicia, su amor incomparable. Habló no solo con autoridad, sino con pasión y con algo más profundo, convicción. Puedes escucharlo ahora declarando: recuerden a quién servimos, al que era, es y ha de venir. Nadie puede ser como nuestro Dios. Sus palabras enraizadas en el mismo significado de su nombre, ¿quién como Dios?, atravesaban la neblina de la confusión. Los ángeles que estaban al borde vacilando entre la lealtad y la duda, sintieron cómo el fuego de la verdad se reavivaba en sus almas. Vieron el ardor en los ojos de Miguel y recordaron la luz de aquel que los había creado. Pero Miguel no era solo un motivador, era un estratega maestro.
A medida que la rebelión celestial se intensificaba, Miguel rápidamente comenzó a organizar una defensa divina. Imagínalo, el sonido de alas moviéndose a posición, espadas sagradas desenvainadas, ángeles tomando sus puestos bajo su mando. Algunos fueron asignados para custodiar santuarios, santos lugares donde la presencia de Dios habitaba con mayor intensidad. Otros fueron enviados a enfrentar directamente a las fuerzas corrompidas de Lucifer. Miguel no lideraba con miedo, lideraba con fe. Y esa fe era contagiosa. Aún frente a la traición, aun cuando amigos se convertían en enemigos, aun cuando el cielo temblaba con el peso de la rebelión, Miguel se mantenía firme, sereno, inquebrantable. Su confianza en Dios se convirtió en el pilar al que otros se aferraban. Cuanto más caótico se volvía, todo más claridad mostraba Miguel. Esa es la marca del verdadero liderazgo, no gobernar con fuerza, sino inspirar con el ejemplo. ¿Alguna vez has estado en un momento donde el caos te rodeaba y sin embargo la calma de alguien te dio el valor de seguir adelante? Eso fue lo que Miguel se convirtió, una luz en medio de una tormenta celestial. Pero que no haya error, esto no era solo un desacuerdo, era guerra, una batalla, no solo por el futuro del cielo, sino por la línea eterna entre la verdad y la mentira, entre la obediencia y el orgullo, entre Dios y aquel que se atrevió a desafiar su trono. Y Miguel, él, no estaba simplemente defendiendo el cielo, estaba defendiendo todo lo que aún era bueno, puro y verdadero. Sabía que esto no era un simple choque, era el momento que decidiría el destino de los ángeles y resonaría en el destino de la humanidad. Mientras el campo de batalla se preparaba para encenderse, todas las miradas se volvieron hacia él. El arcángel, el comandante, el siervo inquebrantable del Altísimo. ¿Qué habrías hecho tú de pie junto a Miguel en el umbral de esa guerra? ¿Se habría mantenido firme tu fe o habría flaqueado? El escenario estaba listo, los ejércitos preparados, y el siguiente momento marcaría un punto de inflexión no solo en la historia del cielo, sino en toda la creación. Lo que sucedió a continuación sería escrito en las páginas eternas de la guerra divina. Y en el centro de todo estaba Miguel. Ahora llegamos al momento más sobrecogedor y asombroso de esta historia celestial, la gran guerra en el cielo. Pero no imagines espadas y escudos, ni campos de batalla de tierra y piedra. Esto fue algo mucho más allá de lo que la mente humana ha visto o entendido jamás. Fue una batalla cósmica donde la luz chocó con la oscuridad, donde la lealtad se levantó para enfrentar la rebelión, y donde los ángeles, criaturas de poder y hermosura, se volvieron unos contra otros en los cielos de la eternidad. De un lado estaba Lucifer, el antiguo lucero de la mañana, ahora llamado Satanás, el adversario, el que una vez permaneció en gloria, ahora consumido por el orgullo y la ambición. Detrás de él marchaba el ejército rebelde, el tercio de los ángeles del cielo, que había engañado con promesas de falsa libertad y poder robado. Y del otro lado estaba Miguel, el arcángel radiante, con autoridad divina, su semblante ardiendo con santa determinación. Tras él estaban los fieles, los que aún temblaban ante la gloria de Dios, los que aún ardían con pura devoción al Creador de todas las cosas. La Biblia nos da un atisbo de esta guerra de otro mundo en Apocalipsis 12, 7, 8, donde dice: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Imagina esas palabras cobrando vida. ¿Qué clase de guerra debió ser para que Dios mismo decidiera dejarla registrada en la Escritura? Cierra los ojos por un momento e imagínalo. Puedes oírlo,
el sonido de alas atronadoras de voces, clamando como aguas impetuosas. Puedes ver los destellos de energía divina, ángeles como rayos de luz atravesando los cielos, chocando en una guerra de justicia. Ningún golpe se daba por poder o gloria, todo era por la verdad. Y justo en el centro de todo estaba Miguel, no observando, no comandando desde la retaguardia. Él lideraba desde el frente plenamente comprometido, plenamente consciente de que no era solo una lucha por territorio, sino una batalla por el alma misma del cielo. Miguel luchaba con todas sus fuerzas, sí, pero su verdadera arma no era la fuerza, era la fe. ¿Alguna vez has enfrentado algo mucho más grande que tú, pero permaneciste firme, porque sabías que Dios estaba contigo? Así era Miguel. No luchaba en su propio nombre, sino en el nombre de aquel que reina por siempre. Lucifer y sus seguidores no estaban pasivos. Lucharon ferozmente. Blandieron mentiras como espadas y arrogancia como escudos. Lucharon con furia. Creyeron que tenían una oportunidad, pero lo que ya no tenían era el poder que solo proviene de estar alineado con Dios. Habían perdido la luz del cielo. Habían abandonado la verdad. Y al final, por más feroz que fuera su resistencia, no podían superar lo que habían dejado atrás. A medida que la batalla continuaba, la marea comenzó a cambiar, no porque Miguel se hiciera más fuerte, sino porque Lucifer se hacía más débil. Con cada destello de verdad, con cada golpe de justicia, las fuerzas de la rebelión eran empujadas hacia atrás. Y poco a poco, momento a momento, el desenlace se volvió innegable. Puedes sentir la tensión creciendo mientras el enemigo es acorralado. ¿Qué sería presenciar ese instante, el momento en que el mal se da cuenta de que está superado, sobrepasado y eclipsado por la verdad? Esto no fue solo una victoria, fue una revelación. La gran guerra en el cielo reveló una verdad eterna. El bien es más fuerte que el mal, no porque sea más ruidoso o llamativo, sino porque está enraizado en algo inconmovible, Dios mismo. La victoria de Miguel no consistió únicamente en expulsar a Satanás. Fue demostrar para que toda la creación lo viera que la fe derrota al orgullo, que la lealtad derrota a la rebelión, y que sin importar cuán poderoso parezca el mal, nunca puede vencer a un corazón anclado en Dios. Y quizás la pregunta más importante sea esta: cuando llegue tu momento de batalla, cuando estés en medio del caos, la traición o el miedo, serás como Miguel, lucharás con fe sabiendo que no estás solo, porque esta guerra antigua en el cielo no fue solo un momento en la historia, es un mensaje para la eternidad. Y ese mensaje aún nos habla hoy. Después de una guerra intensa y atronadora que sacudió los mismos cimientos del cielo, llegó finalmente el momento de la verdad. Miguel y los ángeles fieles emergieron victoriosos. Pero esta no fue meramente una victoria de estrategia o de pura fuerza. Fue una victoria divina, impulsada no solo por la fortaleza de Miguel, sino por algo mucho mayor. La Biblia revela el secreto detrás de esta victoria. Miguel fue fortalecido por el mismo Dios. Estaba revestido de autoridad celestial, fortalecido por la voluntad del Creador. Ese empoderamiento divino convirtió a Miguel en una fuerza que la oscuridad simplemente no podía resistir. Y entonces llegó la confrontación final. Puedes sentir el peso de ese momento. Miguel y Lucifer, dos de los seres más poderosos jamás creados antes, camaradas, en la luz ahora enfrentados en un último choque de consecuencia eterna. El campo de batalla temblaba mientras la lealtad se enfrentaba al orgullo, la verdad a la mentira y la luz a la sombra de la traición. ¿Qué se sentiría al presenciar ese enfrentamiento sabiendo que el destino del mismo cielo pendía de un hilo? Miguel no titubeó.
Se mantuvo firme, no en arrogancia, sino en fe absoluta. Y Lucifer, el que una vez fue el radiante lucero de la mañana, se encontró abrumado por el mismo poder al que alguna vez adoró. No pudo resistir contra Miguel, no porque Miguel fuera mayor en sí mismo, sino porque Miguel estaba completamente bajo la autoridad de Dios. Esa es la clave. La victoria pertenece a los que permanecen alineados con el cielo, sin importar cuán feroz sea el enemigo. Y entonces sucedió lo impensable. Apocalipsis 12:9 declara: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Imagínalo, Lucifer, el más hermoso, ahora el más caído, derribado, como una estrella ardiente arrancada de los cielos. Junto a él, un tercio de las huestes angélicas cayeron en la oscuridad. Los cielos de la eternidad fueron purificados. El cielo respiró de nuevo. Pero la tierra estaba a punto de convertirse en el nuevo campo de batalla. ¿Puedes imaginar lo que sintieron los ángeles en ese momento? Alivio, dolor, asombro. Ver caer a un hermano, contemplar cómo tantos se perdían, debió traer una ola de tristeza incluso en la victoria, porque esto no fue solo una derrota militar, fue una tragedia espiritual. ¿Cómo procesar el hecho de ver a alguien que una vez estuvo a tu lado ahora estrellarse en un exilio eterno? Pero allí es donde comienza el siguiente capítulo. Lucifer, ahora Satanás, el acusador, el engañador, el enemigo no solo de Dios, sino de la humanidad, fue arrojado a la tierra. Y eso significa que la batalla que comenzó en el cielo no ha terminado. Continúa aquí, ahora mismo, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu alma. La historia de Miguel no es solo un relato del pasado, es un llamado vivo a la acción. Nos recuerda que la guerra espiritual es real y que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero también nos recuerda algo más poderoso que el miedo: el bien siempre vencerá al mal, la luz siempre expulsará a la oscuridad, y aquellos que se mantengan firmes en la verdad de Dios, como lo hizo Miguel, nunca estarán solos. Así que déjame preguntarte, cuando la batalla llegue a tu puerta, ¿lucharás como Miguel? ¿Confiarás como Miguel? ¿Te levantarás con la armadura de la fe y te negarás a permitir que el orgullo o el engaño roben tu propósito? Acabas de descubrir algunos de los misterios más profundos en torno al papel de Miguel en la rebelión de Lucifer. Pero no te detengas aquí. Todavía hay mucho más escondido bajo la superficie, misterios enterrados en los rincones de la Escritura, verdades que el mundo a menudo ignora. Y si tu espíritu se enciende con estos secretos divinos, si algo dentro de ti arde por un entendimiento más profundo, entonces estás en el lugar correcto. Este canal está dedicado a revelar los misterios de la historia cristiana, la guerra espiritual, las batallas angelicales y los mensajes ocultos de Dios. Publicamos nuevos contenidos 2 veces por semana, cada uno diseñado para hacerte pensar, sentir y buscar. Así que si estás listo para ir aún más profundo, si quieres descubrir lo que la mayoría pasa por alto, suscríbete ahora y únete a este viaje, porque la guerra puede haber comenzado en el cielo, pero continúa en ti, y el próximo capítulo de esta historia divina podría ser el tuyo. Volvamos al corazón de nuestra historia, Miguel. Su relato es más que una narración dramática de la guerra en el cielo. Es un espejo que refleja verdades poderosas y lecciones eternas que hablan directamente a tu vida, tus luchas y tu propósito. La historia de Miguel no trata solo de batallas angelicales, trata de la batalla dentro de cada uno de nosotros. Primero,
Miguel nos enseña el poder inquebrantable de la lealtad. Cuando todo a su alrededor comenzó a desmoronarse, cuando un amigo de confianza como Lucifer, alguien con quien alguna vez luchó codo a codo, se volvió contra su creador, Miguel no vaciló, se mantuvo firme. ¿Cuántas veces has sentido la presión de comprometer lo que crees solo para encajar, solo para evitar el conflicto? El ejemplo de Miguel nos grita: mantente firme. La lealtad a la verdad no siempre es popular, pero siempre es correcta. Segundo, la fe de Miguel no era solo personal, estaba anclada en algo mayor. No se lanzó a la batalla con arrogancia o autoconfianza. Sabía que su fuerza tenía límites, pero la fuerza de Dios no. De allí provenía su valor. Apocalipsis 12:10 lo señala diciendo: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Miguel luchó con respaldo divino. Y tú también puedes. Cuando la vida te arroja sus batallas más feroces, ¿confías en tu propia fuerza o en aquel que nunca falla? Tercero, Miguel no se convirtió en líder en un instante. Fue preparado mucho antes de que comenzara la rebelión. Había pasado tiempo en la presencia de Dios, escuchando, aprendiendo, obedeciendo. No era solo fuerte, estaba espiritualmente entrenado. Así que cuando llegó el caos, no entró en pánico, respondió: ¿y si las pruebas que enfrentarás mañana requieren la fe que estás construyendo hoy? ¿Estás preparando tu espíritu o solo reaccionando cuando las cosas salen mal? Cuarto, el liderazgo de Miguel revela algo profundamente importante. La fuerza está destinada a servir a otros. No intentó luchar solo. Reunió a los ángeles leales, los animó, les dio funciones y construyó unidad en medio de la división. Ese es el verdadero liderazgo, no dominación, sino servicio. No control, sino compasión. Cuando otros te miren en su momento de miedo o confusión, encontrarán a alguien lo suficientemente firme como para guiarlos. Estas lecciones no son lejanas, son profundamente personales. Las acciones de Miguel fueron moldeadas por su carácter, su fe y su obediencia. Y las mismas decisiones están delante de ti. ¿Permanecerás leal frente a la traición? ¿Confiarás en Dios cuando tus fuerzas no sean suficientes? ¿Te prepararás antes de que llegue la tormenta? ¿Te levantarás para guiar a otros cuando todo se esté derrumbando? La historia de Miguel es un llamado para cada alma que la escucha, no para admirarla desde lejos, sino para reflexionar y responder. Estás en una batalla espiritual, ahora mismo la veas o no, y como Miguel estás siendo formado para defender algo eterno. La vida está llena de luchas, dudas y momentos en los que rendirse parece más fácil que mantenerse firme. Pero es en esos mismos momentos donde más tenemos que aprender, no solo de nosotros mismos, sino de aquellos que han caminado por la oscuridad y nunca perdieron su luz. Por eso la historia de Miguel importa tanto. No se trata solo de ángeles y guerra en el cielo. Se trata de ti, de cómo vives cuando la vida se vuelve difícil. Entonces, ¿cómo tomas la fortaleza de Miguel y la aplicas a tus batallas cotidianas? Primero, habla por lo que sabes que es correcto, incluso si significa quedarte solo. Miguel se enfrentó a Lucifer cuando habría sido más fácil guardar silencio. No se camufló para evitar el conflicto, se levantó por la verdad. Y tú también puedes hacerlo, ya sea en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo o incluso en línea. Habrá momentos en que tus valores serán puestos a prueba. Tendrás el valor de hablar incluso cuando otros callen. Segundo, cuando la vida te derribe, deja que tu fe sea tu ancla. Está bien sentirse abrumado, pero no dejes que el miedo o la duda te definan. Respira hondo, haz una pausa y regresa a lo que crees. La fe no significa no luchar nunca,
significa confiar en Dios incluso cuando luchas. Miguel no ganó porque no tuviera miedo, ganó porque fue fiel. Tercero, sigue creciendo incluso cuando sientas que ya lo has escuchado todo. Miguel pasaba su tiempo cerca del trono de Dios aprendiendo, escuchando, preparándose. Así fue como estuvo listo cuando estalló la rebelión, y tú también puedes fortalecerte poco a poco. Lee la Escritura, haz preguntas, reflexiona. Habla con personas que te desafíen e inspiren. ¿Qué pasaría si empezaras a alimentar tu alma a diario en lugar de solo cuando estás desesperado? Cuarto, mira más allá de ti mismo. En medio de la batalla, Miguel no solo se protegió a sí mismo, lideró, animó y protegió a otros. A veces la mejor forma de encontrar fuerza es ofrecerla a alguien más. ¿Hay alguien a tu alrededor que esté desanimado, solo o luchando? Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, una mano amiga puede cambiarlo todo, no solo para ellos, sino también para ti. Estas no son solo buenas ideas, son verdades probadas en batalla. Puede que no estés luchando contra ángeles caídos, pero sigues en una guerra por tu paz, tus valores, tu identidad, tu futuro. Y cada día trae decisiones que moldean la persona en la que te estás convirtiendo. El ejemplo de Miguel nos muestra lo que significa mantenerse fuerte y fiel, aun cuando el mundo se pone patas arriba. Entonces, ¿qué tipo de persona serás cuando aumente la presión? ¿Cederás o te mantendrás firme? ¿Guardarás silencio o hablarás? ¿Huirás o te levantarás? La verdad es que el mismo Dios que empoderó a Miguel te empodera a ti. La misma luz que brilló a través de Miguel puede brillar a través de ti. Solo tienes que decirle sí. Pero la misión de Miguel no terminó con la caída de Lucifer. La gran batalla en el cielo fue solo el comienzo de su asignación eterna. Cuando el polvo de la guerra se asentó y Satanás fue arrojado a la tierra, Miguel permaneció en su posición, no solo como guerrero, sino como guardián vigilante, un protector siempre atento del pueblo de Dios. A lo largo de la Escritura, Miguel reaparece en momentos críticos de la historia humana. No es un observador pasivo, es un defensor divino enviado para acompañar a los fieles cuando el conflicto espiritual a su alrededor se vuelve abrumador. En el libro de Daniel, vemos a Miguel intervenir en uno de los momentos más oscuros para Israel. Daniel estaba profundamente angustiado, orando y ayunando para obtener entendimiento. Entonces el mensajero angelical dice algo extraordinario. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Miguel intervino para romper una barrera espiritual, no con violencia, sino con autoridad celestial. Incluso se le describe como el gran príncipe que protege a tu pueblo. Daniel 12:1, mostrando su papel único en la defensa, no solo de individuos, sino de naciones enteras alineadas con el propósito de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Mientras Daniel oraba en la tierra, había guerra en los cielos, y Miguel estaba luchando por el avance. ¿Cuántas veces has orado y sentido retraso sin darte cuenta de que en el reino invisible los ángeles podrían estar peleando por ti y su trabajo no ha terminado? En Apocalipsis, Miguel reaparece en el clímax de la historia. No se retira, no se desvanece, lidera de nuevo luchando contra el último embate del mal. Apocalipsis 12 lo muestra enfrentándose una vez más al dragón, dejando claro que la vigilancia de Miguel no es temporal, es eterna. Permanece activo, alerta y alineado con el plan final de redención de Dios. La presencia continua de Miguel revela una verdad que muchos olvidan: la batalla entre el bien y el mal aún está ocurriendo.
pero ahora se desarrolla en el ámbito de los corazones humanos y las decisiones diarias, no en cielos cósmicos, sino en aulas, lugares de trabajo, familias y conversaciones. Cada vez que eliges integridad sobre compromiso, perdón sobre odio, verdad sobre mentira, eres parte de la misma batalla que libró Miguel. Entonces, ¿qué podemos aprender de su vigilancia inquebrantable? Aprendemos a estar espiritualmente despiertos. Miguel no se relaja porque la amenaza parezca tranquila. Permanece listo. Ese es un llamado para nosotros. No esperes a que llegue la crisis para fortalecer tu fe. Permanece conectado, permanece arraigado, permanece alerta. Aprendemos a defender lo que importa. Miguel no lucha por ganancia personal, lucha por el pueblo de Dios, el propósito de Dios y las promesas de Dios. Estás protegiendo lo que Dios te ha confiado, tu familia, tu llamado, tus valores. Aprendemos que la perseverancia es parte de la obediencia. Miguel no se detuvo después de una victoria. Continuó. Nosotros también deberíamos hacerlo. La fe no es una decisión única, es un estilo de vida de fidelidad continua. Y quizá lo más importante, aprendemos que nunca estamos solos. Incluso cuando la batalla espiritual ruge más allá de nuestra vista, el cielo está mirando y el cielo está interviniendo. El ejemplo de Miguel resuena a través de las edades. ¿Estás listo para estar vigilante? ¿Estás dispuesto a luchar por lo que es correcto incluso cuando nadie más lo ve? ¿Vas a cuidar de tus valores, tu fe y tu propósito, aun cuando sea difícil? Porque como Miguel, no fuiste creado para quedarte atrás y mirar. Fuiste creado para levantarte, para cuidar, para actuar. Al llegar al final de este poderoso recorrido por la historia de Miguel, detengámonos y reflexionemos sobre lo que realmente significa para nuestras vidas hoy. Miguel no fue solo un ángel de guerra, fue y sigue siendo un símbolo de lealtad, valentía y fe inquebrantable frente a la oscuridad abrumadora. Su historia no es un relato lejano de los cielos, es un espejo para tu alma que te llama a levantarte con la misma fortaleza, la misma determinación y la misma devoción por lo que es bueno y verdadero. Puede que no enfrentes batallas con espadas ni con ángeles rebeldes, pero cada día estás llamado a mantenerte firme en tus creencias, a elegir la luz sobre la oscuridad y a luchar por las personas y principios que importan. Miguel nos enseña que cuando permaneces cerca de Dios, cuando permaneces arraigado en la verdad, no necesitas temer a ningún enemigo visible o invisible, porque tu fuerza no proviene solo de ti, proviene de aquel que te fortalece. Así que lleva esto contigo, sé valiente en tus convicciones, tierno en tu amor por los demás e inquebrantable en tu confianza en Dios. El mundo necesita más personas que caminen como Miguel con valentía en el corazón y el cielo respaldándolas. Si este mensaje ha hablado a tu espíritu, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal y únete a una creciente comunidad de buscadores guerreros y creyentes que tienen hambre de verdad y están comprometidos a defender lo que es correcto. Publicamos nuevos videos 2 veces por semana para inspirarte, equiparte y revelar la sabiduría oculta de las Escrituras que muchos han olvidado. Y si estás listo para mantenerte firme en tu fe, decláralo en los comentarios escribiendo 777, como señal de que eliges caminar en la verdad como lo hizo Miguel. Que seas bendecido con claridad, fortaleza y paz al caminar por el camino que Dios ha puesto delante de ti, y que la historia de Miguel continúe recordándote que nunca fuiste creado para vivir con miedo, sino para vivir en victoria. Mantente fuerte, mantente fiel, y nunca olvides, eres parte de una historia más grande.